Si escuchas el nombre Lockheed Martin, podrías pensar que es la última marca de lujo o algún coleccionable vintage. Pero créeme, la verdad es mucho más oscura. Esta es una empresa que ha estado involucrada en cada conflicto importante de desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Lockheed Martin no es solo un nombre, es la mente maestra detrás de algunas de las armas más mortales jamás creadas. Desde el F-22 Raptor hasta el AC-130, Lockheed Martin no solo cambió la guerra aérea, la redefinió, creando un complejo militar tan poderoso que domina el mundo. Pero ¿cómo comenzó todo? Como dos hermanos sin títulos en ingeniería, construyeron un imperio de $108.000 millones con más sangre en sus manos que cualquier otra empresa en la historia, y cómo crearon un monopolio tan cerrado que tiene al gobierno de atrapado en su poder. Esta es la historia de Lockheed Martin, los arquitectos de la muerte y su ascenso al poder absoluto. Con aproximadamente 121.000 empleados en todo el mundo, con su fuerza laboral distribuida en más de 350 instalaciones en 53 países y alrededor del 93% de los empleados basados en Estados Unidos, Lockheed Martin es una empresa tan estadounidense como se puede ser. Pongámoslo de esta manera. Esta es una empresa que vende solo al gobierno de y a la NASA, pero aún así logró estar valorada en $139.7 mil millones al 31 de diciembre de 2024. Dejando de lado el valor neto, solo en 2024 generaron $71 mil millones en ganancias, un aumento del 5% con respecto al año anterior. ¿Pero cómo? Bueno, el secreto de esta increíble empresa está en lo que venden. Mira, para decirlo de manera simple, no hay supremacía aérea de sin los ingenieros de Lockheed Martin. Desde el P-38 que arrasó en la Segunda Guerra Mundial hasta el temible F-22 Raptor y la aeronave de transporte táctico que alimenta el ejército mundial, el C-31 Hércules, Lockheed Martin ha dominado el arte de la destrucción y la guerra. Pero para entender realmente cómo comenzó todo, tenemos que retroceder en el tiempo, hasta el inicio de los viajes aéreos, porque aunque aún no lo sabían, dos hermanos estaban a punto de cambiar la historia de la aviación, la guerra y el mundo para siempre. Los hermanos despegan. En un frío día de diciembre de 1910, Alan Haynes Lockheed se encontraba en un campo de béisbol en Chicago, observando la frágil estructura de madera, tela y cables que tenía frente a él. El biplano Curtiss Pusher se había negado obstinadamente a despegar, a pesar de múltiples intentos de otros pilotos. Aunque nunca había volado antes, los instintos mecánicos de Lockheed le decían que el problema estaba en el motor. Con algunos ajustes, subió con confianza a la cabina, ignorando el escepticismo a su alrededor. Incluso apostó 3-1 a que sería el primero en hacerlo volar, aunque nadie se atrevió a aceptar la apuesta. Momentos después, para el asombro de los mecánicos reunidos, les demostró que estaban equivocados. El avión se elevó suavemente en el aire, giró con gracia y aterrizó con precisión absoluta. Recordando aquel momento años después, Lockheed admitió: fue en parte valentía, en parte confianza y en parte pura imprudencia. Pero desde ese día fui aviador. Verás, la historia de Lockheed Martin no comienza en una sala de juntas o en una fábrica, sino en los polvorientos garajes y talleres improvisados de dos hermanos con una obsesión compartida por volar. Ellos eran Alan y Malcolm Lougheed, pronunciado Lockheed, un apellido que cambiarían más tarde para evitar errores de pronunciación. Los dos nacieron en un mundo donde volar aún era un sueño fantástico. Ninguno tenía un título de ingeniería ni formación académica formal, pero poseían algo mucho más importante: una curiosidad inagotable y un ingenio innato para la mecánica. Al igual que los hermanos Wright, su infancia transcurrió entre bicicletas, motores y cualquier pedazo de maquinaria que pudieran encontrar. Para decirlo simplemente, sus imaginaciones ya volaban mucho antes que sus aviones. Y muy pronto se unirían a ellas. Era el año 1912. En un garaje alquilado en San Francisco, los hermanos construyeron su primer avión, el modelo G. Este fue uno de los primeros hidroaviones jamás construidos, y honestamente se parecía más a una libélula frágil que a una máquina del futuro. Fue durante la construcción de este avión que los hermanos llamaron la atención de Max Mamlock, de la Alco-Cap Company. Max era un inversionista local con un gusto por el riesgo y un instinto para la innovación.
vio más allá de la falta de credenciales de los hermanos y decidió financiar su proyecto con una combinación de $4,000 en efectivo y mucha fe. Puede parecer poco, pero esos $4,000 en la actualidad equivalen a unos $125,000. El 19 de diciembre de 1912, Alan y Malcolm Lockheed fundaron la Alco Hydro Aeroplane Company, que más tarde se renombraría como la Lockheed Aircraft Company. Al año siguiente, el 15 de junio de 1913, el modelo G despegó por primera vez. El vuelo alcanzó una altitud de 300 pies y una velocidad de 60 millas por hora. Ese día, el modelo G realizó 3 vuelos, demostrando al mundo que la visión de los Lockheed no solo era posible, sino también rentable. De hecho, tuvo tanto éxito que los hermanos comenzaron a cobrar $10 por pasajero para sobrevolar el Golden Gate. Por un momento, el futuro parecía ilimitado. Pero hagamos una pausa aquí, porque después de esto las cosas salieron terriblemente mal para los hermanos, y ya llegaremos a eso. Por ahora, retrocedamos 4 meses antes de que los Lockheed comenzaran a trabajar en el modelo G, hasta una iglesia alquilada en Los Ángeles, California, donde otra mente brillante luchaba por conquistar los cielos. Su nombre era Glenn L. Martin, y él era la otra pieza clave en esta historia. El 16 de agosto de 1912 fundó la Glenn L. Martin Company en Los Ángeles, California. Curiosamente, su trayectoria comenzó en un lugar poco convencional, una iglesia alquilada donde construyó su primer avión. Dando un audaz salto de fe, Martin persiguió su visión innovadora, alentado por nada menos que el pionero de la aviación, Orville Wright. Verás, Glenn tenía un sueño. Quería empujar los límites de la aviación y establecer a Estados Unidos como líder en innovación aeronáutica. Era un apasionado del diseño y la construcción de aviones tanto para uso militar como civil. Su objetivo era crear aeronaves más rápidas, eficientes y capaces de transformar el transporte aéreo y la guerra. Martin estaba especialmente interesado en la aviación militar, con la meta de proporcionar a las Fuerzas Armadas de EUU los bombarderos y aviones de reconocimiento más avanzados de su época. Impulsado por esto, ese mismo año creó el Martin TT, un biplano de entrenamiento de 2 asientos que fue el comienzo de su futuro. Era un avión pusher, lo que significaba que el motor y la hélice estaban ubicados detrás del piloto. Este diseño estaba fuertemente influenciado por aeronaves anteriores de los hermanos Wright y estaba destinado al entrenamiento de pilotos. Martin utilizó este avión para entrenar a pilotos militares e incluso realizó exhibiciones aéreas para demostrar sus capacidades. Y debido a esto, su compañía rápidamente ganó atención, sentando las bases para su futuro papel en la aviación militar. Impulsado por el éxito, ese mismo año, en 1912, Glenn Martin intentó establecer un récord para el vuelo más largo sobre aguas abiertas, volando 30 millas hasta la isla de Catalina. El 10 de mayo, él y su equipo adaptaron un flotador a un avión Martin modelo 12. Ignorando las nubes amenazantes, despegó desde Newport Bay, saludó a sus padres y colegas y ascendió a 4,000 pies. Confiando en una navegación precisa, emergió de las nubes después de 30 minutos para encontrar la bahía de Avalon justo enfrente. Martin rápidamente estaba haciéndose un nombre, pero mientras uno triunfaba, el otro descubría que los cielos eran tan implacables como vastos. Verás, el negocio de recorridos aéreos de los hermanos Lockheed se encontró con un obstáculo cuando el mismo Henry Ford dijo que no subiría a su avión ni aunque le dieran todo el dinero del mundo. Descartando sus diseños como novedades, los hermanos enfrentaron una dura realidad. La aviación era un juego para los ricos y bien conectados. Para empeorar las cosas, los fondos de Mamlock se agotaron y, para 1913, no solo su empresa había colapsado, sino que Mamlock había incautado su avión, exigiéndoles que devolvieran los $4,000 si lo querían de vuelta. Sin desanimarse, se reinventaron, y los hermanos Lockheed pasaron 2 años sin éxito buscando oro en California. Cuando eso falló, Alan se convirtió en piloto independiente, haciendo exhibiciones aéreas en ferias locales, mientras que Malcolm vendía piezas de autos personalizadas. Sin embargo, el sueño nunca murió. Fue entonces cuando, en 1915, Paul Meyer, un magnate inmobiliario, se topó con los espectáculos de acrobacias aéreas de Alan. Fascinado, Meyer financió una nueva empresa, la Lockheed Aircraft Manufacturing Company. Esta vez los hermanos apuntaron más alto y encontraron oro, pero solo por un tiempo. Su F-1, un elegante hidroavión de madera, se convirtió en su primer éxito comercial, mostrando estadísticas impresionantes. Pero lamentablemente, eso no duró. Después del final de la Primera Guerra Mundial, el gobierno de EUU
comenzó a inundar el mercado con aviones militares excedentes. Y así, de la noche a la mañana, su negocio se evaporó. Para 1921 estaban en bancarrota nuevamente y sus talleres quedaron en silencio. Mientras tanto, mientras los Lockheed luchaban, Glenn L. Martin, el temerario nacido en Kansas que aprendió aeronáutica estrellando planeadores caseros contra graneros, había construido en 1918 el Martin MB-1. Este bombardero se convirtió en el primer bombardero diseñado en Estados Unidos para el ejército, consolidando su reputación como un maestro de la aviación militar. Pero, al igual que Lockheed, Martin también estaba a punto de recibir un duro golpe, ya que la Gran Depresión casi destruyó su empresa. Sobrevivir significaba adaptarse, por lo que Martin pasó de fabricar aviones a construir radios y el bote de aluminio personalizado de la actriz Jean Harlow. Fue una era de humildad para ambas compañías, una en la que la innovación tuvo que ceder ante la necesidad, pero al final lograron sobrevivir. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, los hermanos Lockheed lograron regresar en 1926, cuando Alan fundó la Lockheed Aircraft Company en Hollywood, California, con un nuevo inversor, Fred Keeler. Fue durante este periodo que el Vega, un monoplano con forma de bala, se convirtió en una leyenda. Y cuando digo leyenda, me refiero a una leyenda de verdad. Aviadores como Amelia Earhart y Wiley Post rompieron récords en su cabina, atravesando nubes y continentes. Los aviones de Lockheed no solo eran rápidos, eran elegantes y confiables, un símbolo de la ambición desbordante de los años 20. Y justo cuando todo comenzaba a verse bien, llegó la Segunda Guerra Mundial, un cataclismo que transformó la industria. Pero esta vez ambas compañías estaban listas. De hecho, fue durante esta guerra cuando consiguieron su primer contrato militar, y lo que crearon simplemente cambió el juego. Le dieron al mundo el P-38, mientras que Martin nos entregó el B-26 Marauder. El P-38 Lightning de Lockheed era un caza bimotor con una silueta depredadora que dominó el Pacífico, mientras que los bombarderos B-26 Marauder de Martin golpeaban objetivos del eje en Europa. Las fábricas zumbaban día y noche, mujeres remachaban fuselajes mientras los ingenieros competían por adelantarse al enemigo. La guerra convirtió a ambas compañías en gigantes y para 1945 Lockheed empleaba a 90,000 trabajadores, mientras que el imperio de Martin se extendía por Maryland. Tienes que entender que esta guerra dio lugar a aviones extraordinarios, como el C-69 Constellation de Lockheed, un avión de transporte de alta velocidad que más tarde se convirtió en un ícono de la aviación civil, y el Hudson, un bombardero versátil utilizado para reconocimiento. Mientras tanto, el B-10 de Martin fue un innovador bombardero monoplano completamente metálico que revolucionó la aviación militar, mientras que su PBM Mariner patrullaba los mares. Incluso el legendario B-29 Super Fortress, que puso fin a la guerra, sí, el de las bombas nucleares, fue producido por Martin. Estos aviones no eran solo máquinas, fueron cambios de juego que ayudaron a definir el curso de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora que la guerra había terminado, ¿qué harían a continuación? Verás, la paz de la posguerra trajo nuevos desafíos a medida que la aviación comercial explotó. De hecho, creció tanto que Martin y Lockheed apostaron por los aviones de pasajeros. Sin embargo, fracasaron en ese intento, perdiendo ante gigantes como Boeing. Su Martin 202 estuvo plagado de accidentes, mientras que el Constellation de Lockheed, una elegante superestrella de los cielos, sufrió retrasos en la producción. Pero como dicen, la adversidad fomenta la reinvención, y para estas dos compañías, la Guerra Fría se convirtió en su nueva mina de oro. La guerra era rentable, y nadie estaba mejor posicionado que estas dos empresas. Martin cambió su enfoque hacia los misiles, sumergiéndose de lleno en la fiebre atómica de la Guerra Fría. Y en un giro del destino, este cambio llevaría a la compañía hasta las estrellas, ya que sus cohetes Titan más tarde lanzarían a los astronautas del programa Gemini, fusionando la maquinaria de guerra con la exploración cósmica. Lockheed, por su parte, redobló su apuesta por la defensa, tanto así que los años 50 dieron a luz al mejor avión de transporte de la historia, el C-130 Hércules, un colosal avión de carga tan resistente que se convirtió en la columna vertebral de los ejércitos de todo el mundo y sigue volando hoy 70 años después. En todos los sentidos, el C-130 Hércules se convirtió en uno de los aviones de transporte militar más exitosos de la historia. Era increíblemente versátil, manejando todo, desde el transporte de tropas y la entrega de carga hasta evacuaciones médicas y reabastecimiento aéreo.
Su diseño robusto le permitió operar en pistas no preparadas, lo que lo hizo invaluable en conflictos desde Vietnam hasta Irak. Con más de 2.500 unidades construidas y aún en producción después de casi 70 años, el C-130 sigue siendo la mejor opción para más de 70 naciones, sin mencionar su adaptabilidad, incluida la variante AC-130 Gunship, que solo sirvió para consolidar su reputación como una de las aeronaves más duraderas y ampliamente utilizadas de todos los tiempos. Pero esa no fue la única aeronave que fabricaron, ya que en 1964 crearon el SR-71 Blackbird, un avión espía que estuvo rodeado de secretismo durante años. Más rápido que una bala, elegante como una sombra, fue la definición de la intriga de la Guerra Fría, rozando el borde del espacio para fotografiar los silos soviéticos. Fue ingeniería en su mejor expresión. Pero una vez más, el universo estuvo en contra de las dos compañías cuando la Guerra Fría llegó a su fin en 1991. Verás, con la desaparición de la URSS y los presupuestos de defensa en disminución, las compañías necesitaban una nueva forma de sobrevivir. Y así, los dos rivales se apresuraron a fusionarse, y en 1995, Lockheed y Martin Marietta, un descendiente de la empresa original de Glenn, unieron fuerzas creando un monopolio militar, Lockheed Martin. Bajo esta nueva empresa, el nuevo milenio vio a la compañía redefinir la guerra misma. Desde el F-22 Raptor, un caza sigiloso con la huella radar de una abeja que hizo obsoletos a los aviones más antiguos, hasta drones como el RQ-170 Sentinel que convirtieron a los pilotos en operadores remotos, e incluso redes satelitales que dieron origen a la vigilancia global. La compañía se convirtió en los arquitectos de la guerra misma. De hecho, hoy en día, el alcance de Lockheed Martin se extiende más allá de la Tierra, construyendo aterrizadores para Marte y soñando con bases lunares. Entonces, como hemos visto, Lockheed Martin no solo construyó aviones, construyó un imperio que dio forma a los cielos y, más importante aún, al destino de las naciones. Desde las primeras luchas de los hermanos Lockheed hasta el ascenso de los propios logros aeronáuticos de Glenn L. Martin, ambas compañías soportaron la guerra, los desastres y la competencia para convertirse en gigantes de la aviación militar moderna. Hoy, Lockheed Martin domina no solo el cielo, sino sectores enteros de defensa, con miles de millones en contratos e influencia indiscutida. A través de todo esto, sin embargo, una cosa permaneció: la audacia de dos hermanos y un ingeniero muy lejos que se negaron a permitir que el fracaso, la guerra o la gravedad misma los mantuvieran en tierra. Desde alas de lienzo hasta recubrimientos sigilosos, su legado es un testamento al poder de la visión obstinada y al incesante impulso humano de elevarse. Pero lo que es aún más escalofriante es el legado de esa dominancia. Lo que comenzó con un biplano y un sueño inquebrantable ha evolucionado en un coloso corporativo, entrelazado con la máquina de guerra global. Con aviones como el F-22 Raptor, el C-130 Hércules y su implacable dominio sobre los contratos militares, Lockheed Martin, en asociación con el legado de Martin, sigue definiendo el futuro de la guerra, con su influencia extendiéndose mucho más allá de lo que cualquier empresa debería manejar. Entonces la pregunta sigue siendo: ¿cuánto control sobre nuestro mundo tiene una sola empresa? Y a medida que Lockheed Martin avanza hacia el siguiente siglo, ¿seguiremos permitiendo que redefinan el equilibrio de poder? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: esta es una historia que está lejos de terminar. Si te gustó sumergirte en el mundo de Lockheed Martin y el legado de Glenn L. Martin, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte para más inmersiones profundas en las historias que dieron forma a nuestro mundo. Confía en mí, no querrás perderte lo que viene. Y hey, deja un comentario si tienes alguna reflexión o pregunta sobre esta potencia de los cielos. Nos encanta escuchar de ti.